Bueno, muy buenos días a todos. Eh, bueno, espero que les haya ido bien con el práctico. A la mayoría ya se les corrigió. Por ahí puede ser que alguno todavía no hayamos hecho tiempo a terminar de corregir, pero en general les ha ido muy bien a todos, ¿sí? Así que bueno, queremos felicitarlos por el primer práctico, ¿sí? Eh, Hay algunas cositas que, bueno, en algunos casos se les ha hecho algún comentario, ¿no? Sobre quizá algún ejercicio, que por ahí faltó algo. Tómenlo en cuenta, eh, porque si faltan algunas cositas para continuar con el práctico que estamos ahora viendo, le va a resultar, van a tener quizá algunas trabas. Por otro lado, si pueden poner en el Meet allí el nombre y la facultad, ¿sí? Pueden poner el nombre y la facultad, y recuerden, es una conexión individual, ¿sí? Para que, bueno, podamos saber si están conectados la mayoría, o es importante, ¿no? para, para, bueno, poder continuar con el tema de la presencialidad justamente en estas consultas, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer un repaso, como les decía. El primer práctico, la mayoría lo completó, ¿sí? Eh, no sé si hay alguno que tiene alguna consulta que le haya quedado pendiente sobre el primer práctico, que pueda aprovechar a consultarlo. Si no, ya pasamos directamente a consultas sobre el práctico 2, ¿no? Bien, bueno. A ver, aguánteme un segundo. Bien. Aguánteme un segundito que ahí abro el práctico 2 para que podamos ir consultando algunos de los ejercicios, ¿sí? Bueno, ahí les voy a compartir el práctico 2.
lo vamos a ir viendo y bueno, me pueden haciendo alguna consulta sobre eso, ¿sí? Ahí les comparto la pantalla. Bueno, ahí estamos viendo el práctico 2. No sé si lo están pudiendo ver bien. ¿Se ve bien? A ver. ¿Sí? Bien. Bueno, cualquier cosita me detienen, ¿sí? Si hay algo que no sé, que lo que estoy mencionando, tienen dudas o no se está viendo lo que estoy hablando. Bueno, el primer ejercicio, repasando un poquito, tiene que ver con la generación de comisiones. Todo esto en el Sugar.me está en la parte de el módulo, ahí en el menú van a ver que hay un módulo que es cursada. ¿Sí? Ahí está todo lo referente para que ustedes hagan el práctico. Están todas las operaciones que están dentro de esa carpeta, ¿sí? En el menú. Bueno, lo que tienen que hacer es generar una comisión, ¿sí? Una comisión en este caso para eh, el año 2003, para el primer cuatrimestre. Allí les muestro brevemente dónde está la operación para que ustedes la puedan acceder. Bien, como les decía, se van al menú, en la parte de cursadas, en comisiones, tienen la operación administrar comisiones. ¿Sí? Aquí en esta parte van a tener que seleccionar el año académico. Bueno, solamente está habilitado el primer cuatrimestre. Y después ustedes pueden buscar, ¿no?, la materia que ustedes tenían asignada. ¿Sí? Si ponen filtrar, les va a aparecer todas las materias, como se ve acá. Todas las materias que hay. En este caso me muestra muchas a mí porque estoy con un perfil que puedo ver todo, ¿no? Pero las actividades de ustedes empezaban con eje. A ver si están acá. Las actividades que tenían ustedes eran todas estas. Bueno, veo que algunos ya han podido avanzar, ya han podido crear algunas comisiones, ¿sí? Buenísimo. Eso es muy importante, ¿no? Si ustedes se fijan en la comisión, cuando está en rojo, significa que no hay comisiones creadas, ¿sí? Y acá, bueno, menciona cuántas son. Acá hay algunas creadas, ¿no? Para la materia 10, la 11, la 13, la 17, hay comisiones. Recuerden que para crear una comisión uno tiene que ingresar en la lupa y bueno, y después va al más, ¿no? Y acá empieza a completar todo lo referente a la comisión. Tienen varias pestañas, ¿sí? En una de las operaciones, no recuerdo si es el ejercicio 2. Juan, ¿Sí? mira, habla Alejandra de alumnos. Sí, Alejandra. Vos sabés que cuando nosotros quisimos hacer el punto 2, no nos buscamos para colocarnos como docente, que como dice el ejercicio 2, y no figuramos ninguno de los de alumnos. Bien, bien, bien. Bueno, veámoslo, a ver, y de paso
les puede ser útil para el resto, ¿no? Supongamos, ¿no? Vamos a ver en docentes, ¿no? Primero se tenían que haber dado de alta como docentes, ¿verdad? Sí, eso lo hicimos en el práctico anterior. Bien, perfecto. Díaz. A ver si me trae. Bueno, posiblemente lo que ha faltado, Alejandra, no sé si con tu usuario te da la posibilidad de vincularle la facultad. Ah, perfecto. Ese debe haber sido el problema. Eso. Bueno, acá yo estoy viendo todo, ¿no? Por eso me muestra todas las facultades. Pero a ustedes, cuando dieron de alta el docente, deberías mostrarles acá facultad ciudad y tienen que tildarlo, ¿sí? Perdón, Juan, cuando nosotros nos dimos como alta como docente, ahí no nos salía eso, nos salía directamente el rol. Ah, le salía el rol directamente. Sí, no nos salía digamos, las responsabilidades académicas. Ah, bien. Bueno, es un buen detalle, ¿no? Bien, acá está profesor colaborador. No sé si había algún otro que había que tildar. Creo que había 2 roles, me parece. Después por ahí lo podés cliquear, ¿no es cierto? ¿Cuál otro puede ser? ¿Sí? Porque lo que ven acá en roles es qué posibles, vaya la redundancia, ¿no? ¿Qué posibles roles puede cumplir el docente en una comisión? ¿Sí? Quizás en algunas comisiones puede estar como colaborador, en otras como JTP, puede estar como auxiliar de práctico, auxiliar de primera, de segunda. Yo no recuerdo en el práctico, pero creo que habíamos puesto 2. Una colaborador y no me acuerdo cuál otro. Bueno, ahí en cuanto a ver si no les aparecía, veamos un cachito. Bueno, sí, no tengo para poder entrar. A ver. Aguántenme un segundito. No sé si a todos les pasó lo mismo que ahí Alejandra. A los que pudieron entrar a la comisión, ¿sí? Juan, yo vuelvo a entrar sí. Y me sigue lo mismo. O sea, no me sale la respuesta. Ah, no dije nada. Acá la acabo de ver. Se ve chiquitita. perdón, no dije nada. Bueno, bien. Entonces, resuelto esa consulta, ¿no? Para todos. ¿no? Perdón, Juan, perdón. Era esto, que cuando nosotros, sí, ahora me acuerdo, era que cuando nosotros lo colocábamos, por ejemplo, tildábamos ahí en responsabilidad académica, la facultad del CIU, bueno, ponele profesor colaborador y guardábamos, nos salía el cartel de que ya existe un docente asociado a la persona seleccionada y ahí nos trababa, ahora que me acuerdo. Nos sale ese cartel. Ah, mira, bueno, porque la primera vez lo agregás, ¿viste? La primera vez, si no está como docente, lo agregás. Sí. Ahora, si estaba como docente, ¿viste? Después lo tenés que buscar, nada más. ¿Sí? Porque cuando yo ingresé, ya salió mi nombre. Cuando entro a administrar docente, pongo la identificación, que es mi DNI.
Sí, ¿sí? Bueno, no aparezco. Entonces voy a agregar y ahí me tengo que volver a agregar. Supuestamente eso ya lo hice en el mail en el práctico anterior. claro, no, ya está, ya. O sea, si ya te agregaste, eh, ya está, porque todo lo que hicieron en el práctico anterior queda guardado en el sistema, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir con, con los siguientes ejercicios, ¿no? Porque están Claro, pero vinculados. yo te entiendo, pero cuando me busco, no salgo. Eso es lo que no... Me lleva a que me tenga que de nuevo agregar y cuando me voy a agregar me sale que ya hay una persona. No entiendo por qué no salgo si ya estoy como docente, supuestamente. Bueno, suponete, ¿no? Yo te busqué acá vos Sí, porque ya estás agregada como docente, porque ya lo habías hecho vos, ¿no? Entonces, espera que tengo tantas pantallas abiertas que no puedo ver dónde estás vos. Sí, ¿me ves ahí? listo. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. como vos, así como la mayoría, ¿no? de los que estamos haciendo la capacitación, si ya lograron darse de alta como docente, que la mayoría lo hizo, lo que tiene que hacer, si no se asignó la responsable académica, bueno, tienen que venir y no agregarse, porque ya lo hicieron, sino que tienen que buscarse, ¿no? Buscarse como docente. Entonces ponen aquí, pueden buscarse por número de documento, legajo, si le pusieron legajo, si no, por apellido y nombre, ¿no? En este caso, te busco ahí, Ale, este, con tu apellido. Juancito, yo me filtro y no me encuentro. No te A encontrás. mí me pasa lo mismo, no me encuentro. Hago el mismo paso que vos y no me encuentro. Con el filtro especificado. Bien, ¿ves? Por ejemplo, acá está Alejandra. Lo que puede haber pasado es que al cargarse y no ponerse y no haber tildado la responsable académica, como que ustedes quedaron sin una responsable académica asignada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se buscan, ustedes solamente tienen acceso a los docentes que están en esta facultad que es SIU, SIU UNSL. Pero como no se tildaron ustedes, ahora no se encuentran, ¿sí? Mira, yo ahora te voy a tildar, Alejandra. Bueno, Juan, gracias. Y ahora fíjate si te ves. Buscate como docente y te deberías ver. Sí, acá estoy. Gracias. Eh, Perdón. ese paso. Bueno, a la mayoría que les pase, bueno, les vamos a tener... igual. ¿Sí? Sí, y me dice, no se encontraron docentes con el filtro especificado. Perdóname, Juan, Es lo pero mismo. lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mí le pasa también a mis compañeros de oficina y por eso tampoco pueden avanzar. Es Liliana, Araceli, Gabriel. Bien, bueno. Han quedado todos entonces trabajados con esto. Bueno, ahí se los vamos a marcar nosotros porque ustedes no lo van a poder hacer, ¿sí? Bueno, gracias. Pero bueno, una vez, chequen esto también, por favor, que estoy viendo que en los roles, de tildar los roles que les habíamos mencionado, ¿sí? En el práctico 1. Creo que habían 2 roles que le habíamos puesto. Marcarlos, ¿sí? Bueno, seguramente, bueno, los que lograron crear las comisiones llegaron hasta esta parte, ¿no? Que no podían vincular, en este caso, al docente en la comisión, ¿no? Bueno, si el docente está bien cargado, ¿no? Tiene asignada la responsable académica y todo eso, recuerden la operación en cursadas, es en comisiones, en administrar comisiones, ¿no?
Tienen que crear la comisión. Crean la comisión, ¿no? Y bueno, acá van a ver que hay una pestaña docentes, ¿no? Acá en esta pestaña ustedes van a poder buscar a los docentes, ¿sí? Para ello tienen que agregar algún filtro para buscarlo. Lo buscan y lo agregan, ¿sí? Bien. Estos son los ejercicios 1 y 2. El ejercicio 3 habla de inscripción a materias. ¿Sí? Perdón, Juan. ¿Sí? ¿Sí? Allí cuando nosotros quisimos entrar al sistema de autogestión de alumnos, nos dice que usuario y clave es nuestro DNI. Sí. No, y no, ninguno de nosotros pudo entrar. No sé si a alguien más le habrá pasado. Bien. Prueben ahora, porque estuve blanqueando yo las claves esta mañana temprano para que puedan entrar con el usuario DNI. Así que deberían ahora poder entrar sin problema, ¿sí? Por ejemplo, a ver, aguánteme un segundo. Por ejemplo, ¿me puedes dictar tu documento, ¿vale? ¿Pero préstamo o para esto? 23. ¿Sí? 23 triple 9 ¿Sí? 107. Allí entro ahora. Bueno, acá entran. Juancito, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Ceci. Vos cuando vas a administrar, o sea, vas a comisiones, ¿no es cierto? Sí. Que tenés general, docentes y querés agregar el docente, no me permite a mí agregar nada. Bueno, suponete que lo buscas, ¿no? Te aparece acá abajo. No me aparece nada a mí. ¿No? ¿No lo ves ahora vos, Ceci? ¿No? No. Me parece que estamos todos con el mismo problema que tenía yo, Juan. Pero a vos, Ceci, te puse... ¿lo probaste ahora o antes? Lo acabo de hacer, Juancito. ¿Sí? No, a ver. Porque te... A ver si puedo dar vuelta. ¿Cómo es para dar vuelta la cámara acá? A ver, Ceci. Voy a docente, agregar docente. Dice seleccione docentes para asociar a la comisión. Debe filtrar para obtener datos. Bueno, ponele filtro. Sí. Apellido. Arriba. Pongo mi apellido. Sí, sí. Y aparece, sí. ¿Te pusiste arriba el filtro? A ver, ahí va. ¿Ahí te aparece? Sí, te debería aparecer, sí. Bueno. La Ali no aparece, Abdón, Alicia no aparece. Claro, es que debe ser que lo que le pasaba tanto a Alejandra como a vos, y me parece que al resto también, es que no tildaron la responsable académica y SIU. Por eso están como docentes, pero como que no están vinculados a nada. Entonces, como ustedes tienen, ustedes solamente pueden ver los docentes que están vinculados a la facultad
SIU UNSL. Al no haber estado tildado eso, no se pueden utilizar, digamos, para el práctico, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos a estar nosotros, los vamos a estar habilitando. Así que tenemos que volver como al principio y poner eso, agregar ese el rol. No van a poder. La facultad. No van a poder, porque sí. ¿Y que no lo hicimos porque no se podía en ese momento o porque no nos dimos cuenta? Bueno, esa es mi duda. Si no les aparecía la opción o les aparecía la opción. Es mucha casualidad que ninguno haya puesto esto. Me voy a fijar yo con algún usuario bueno. que no haya entrado al sistema a ver si qué es lo que le aparecía y qué no, ¿sí? Bueno, pero bueno, por ahora espérennos un ratito después que terminemos hoy esta consulta. Así a los que se cargaron como docentes los vamos a habilitar dentro de la facultad esta que hemos creado SIU, ¿no? Porque es como, supónganse, ¿no? Cuando estén trabajando ustedes en el SIU con todas las facultades, bueno, hay docentes que están que trabajan en ciertas facultades y en otras no, ¿sí? Entonces, como departamento de alumnos, ustedes solamente podrían manejar los docentes que están dentro de su facultad, ¿eh? No así manejar docentes que están en otras facultades que nunca van a dictar quizás una materia, una actividad en su facultad, ¿no? Por eso que si no tiene asignada el docente, digamos, una facultad en la que ustedes quieren utilizarlo, no lo van a poder ver. El docente existe como docente, pero quizás está asignado a otra facultad, ¿sí? Para que ustedes puedan usarlo, tienen que asignarlos a esa facultad, ¿no? Y bueno, para eso lo tiene que hacer alguien que no sea del departamento de alumnos, sino alguien que tenga más permiso, ¿no? En este caso, bueno, seríamos nosotros acá en el centro de cómputo, ¿sí? Bueno, en cuanto a las comisiones, acá definen los docentes, las instancias y las fechas, ¿sí? Acá en la parte de fechas, presten mucha atención a lo que dice el ejercicio, ¿sí? El ejercicio menciona que en las fechas solo tienen que estar habilitadas las inscripciones desde el 4 de marzo hasta el 17 de marzo, ¿sí? Bueno, tienen que ver ahí cómo se hace, ¿sí? Importante detalle, en el práctico 1, algunos respondieron muy bien, como les habíamos mencionado, ¿no? Haciendo capturas de pantalla, ¿no? Mostrando la pantalla de las operaciones, cómo lo iban haciendo. Bueno, muy bien, porque eso es lo que nos gustaría que pudieran responder en cada uno de los ejercicios, ¿no? Que puedan hacer capturas de pantalla y mostrarnos los pasos que fueron dando para resolver ese ejercicio. Por otro lado, algunos han respondido en palabras, ¿no? ¿Cuál fue la ruta? ¿Sí? Pero bueno, fue una respuesta media corta, digamos, ¿no? Porque uno esperaría un poquito más, ¿no? Igualmente, como fue el primer práctico, no estamos siendo tan exigentes. Pero bueno, ahora les volvemos a aclarar, ¿no? Cuando vayan a resolver los ejercicios, hagan capturas de pantalla, ¿sí? Si alguno no sabe cómo hacerlo, nos consulta, ¿sí? Nos consulta o le consulta a algún compañero que sí sabe, ¿no? Disculpe. ¿Sí? Retumba acá.
Juan, a nosotros nos cuesta mucho los pasos, porque vamos como adivinando el recorrido que tenemos que hacer. ¿Se podría hacer un poquito más direccionado eso para que no probando, que eso nos lleva mucho tiempo y aparte nos dispersa, porque como que los pasos estén un poquito más detallados, así como los que han hecho el práctico de esa manera sin la captura. Estaría re lindo si fuera así. Bien, la idea, bueno, los ejercicios son bastante puntuales, ¿no? Y no hay mucho detalle sobre cómo tienen que hacerlo, ¿no es cierto? Paso por paso al ejercicio, porque la idea es que ustedes puedan investigar cómo hacerlo, ¿no? Cómo resolver esa operación, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo ahora con el tema de las comisiones, ¿no? Dice, bueno, crear una comisión, bueno, después dice vincular al docente, crear una instancia que permita instancias de regularidad de promoción, que, bueno, que la fecha sea de tal y hasta tal periodo, ¿no? La idea es que ustedes puedan ver qué operaciones tienen que usar, ¿no? No sé si apuntaba por ahí la pregunta, Karina. Nosotros no le damos bueno, tienen que ir acá para hacerla. Al menos, porque hay algunos ítems que tienen el mismo nombre, entonces como que al menos al comienzo, cursada, comisión, administración, o sea, no sabíamos que teníamos que empezar por cursada, por ejemplo, en el primer punto. Íbamos a administración y buscábamos ahí, entonces como al menos el primer trayecto que esté un poquito más direccionado. Claro, ustedes por ahí, ¿no? Como les decía recién, ¿no? Dice, bueno, módulo de cursadas, ¿no? Generalmente, si ustedes se van al menú, está dividido por módulos, ¿no? El que hicieron de matrícula, la mayoría de las operaciones está acá en matrícula, ¿no? El de cursadas, que es el práctico que tienen que ver ahora, las operaciones la mayor parte están acá, ¿sí? Si no encuentran alguna operación, la pueden buscar, ¿no? Por ejemplo, cuanto a comisiones, ¿no? Si ponen comisiones, les muestra todas las operaciones. A ver, aguánteme un segundito. Sí. Bien. Como les mostraba recién, ¿no? Si ustedes buscan, ¿no? En el menú tienen, digamos, para buscar las operaciones, si no se acuerdan dónde estaban, ¿no? De hecho cada operación tiene un paso, ¿no? Acá arriba les marca, ¿no? Dice, cursadas, comisiones, administrar comisiones, ¿no? Que es como un recordatorio para que ustedes puedan ver la operación. Recuerden que tienen toda la documentación disponible, ¿sí? Nosotros ya hemos brindado estos años atrás capacitaciones sobre todo esto, ¿no? Y la idea de este taller que estamos teniendo ahora no es volver a dar, ¿no es cierto?, una capacitación, ¿no? La idea es que ustedes puedan aplicar todo lo que vieron en las capacitaciones, pueden aplicarlo ahora, ¿no? Acá en esta página que les brindamos tienen los links a las capacitaciones que dimos nosotros del Sioux Guaraní, las tienen acá, tienen los videos, ¿sí? Pueden acceder a esa información.
Después tienen la documentación de las operaciones que están en el SIU Guaraní. ¿Sí? Eso, ustedes se vienen acá a la parte de la documentación funcional. Vienen acá y tienen todas las operaciones, ¿no? Si por ejemplo cursadas quieren ver qué tienen que hacer para dar de alta una comisión, bueno, acá entran a administrar comisiones y les muestra, ¿no? Paso por paso, la captura de pantalla, las operaciones, qué significa cada cosa, ¿no? Esto lo habíamos comentado también creo que en algunos videos anteriores, previo al taller. O sea, no es que ustedes van a andar, digamos, ciegos, ir probando, ¿no? Porque no es la idea, bueno, pruebo acá a ver si me sale, si es por acá. Ustedes ya tienen una capacitación base, ¿no? Que se dio en su momento, y tienen toda la información para poder hacer el taller sin problema, ¿no? Acá les dejamos los links, o sea que no, la idea es que ustedes cuando tengan que hacer una operación, si no se acuerdan, ¿no? cómo se hace esa operación, bueno, recurren quizás a los videos, recurren a la documentación de las operaciones y van viendo porque se explica en detalle por detalle, ¿no? Acá están también los videos tutoriales del SIU, los videos que han hecho la gente del SIU, que también explican las operaciones que se hacen en el sistema. Así que la idea es que ustedes puedan dedicarle tiempo a cada una de las operaciones que se va haciendo y como les digo, con las capacitaciones que se dio, con la documentación que hay, no deberían tener problema como para orientarse, ¿no? Para hacer el ejercicio. Pueden surgir algunas cuestiones que pueden trabarlos, ¿no? Pero bueno, para ello nos pueden consultar, ¿sí? Por ejemplo, lo que surgió ahora con los docentes, ¿sí? Que querían crear la comisión, pero no podían vincular al docente o no lo veían. Bueno, nos consultan y nosotros vamos viendo cómo resolverles para que ustedes puedan continuar, ¿sí? con los ejercicios, ¿sí? Por eso, como les decían, no va a ser ahora una capacitación nueva, ni detallarle, bueno, tienen que ir puntualmente por acá. La idea es que se le dice, bueno, tienen que hacer esto, bueno, ustedes tienen que rebuscársela cómo lo van a hacer, ¿no? Y en ese rebuscársela están el conocimiento que ya tienen de las capacitaciones que se dieron y apoyarse en la documentación que hay, ¿sí? Bueno, ahora de hecho yo les estoy mencionando un poquito, por ejemplo, para administrar comisiones, ya vieron más o menos cómo son los pasos, ¿sí? Para hacerlo. Así que para los ejercicios 1 y 2, creo que no deberían tener ninguna traba, salvo esto del docente, que ahora se lo vamos a solucionar, ¿sí? para que lo puedan continuar trabajando sin problema. Después en el ejercicio 3 ya pueden entrar sin ningún problema para inscribirse a las materias. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo me inscribo a las materias? ¿Sí? Bueno, está la documentación al respecto. De todas maneras es muy intuitivo, ¿no? En la parte de alumnos, ¿no? Si ustedes están acá y ven el menú, la primera operación es inscripción a materia, ¿sí? Tocan acá y les van a aparecer el listado de materias habilitadas, ¿sí? Acá hay dos, la eje 3 y la eje 17 que están creadas, son dos comisiones que ya han hecho algunos de sus compañeros, ¿sí? Entonces ustedes tienen que entrar, cliquean y se inscriben. Ustedes se tienen que inscribir en todas las que aparezcan acá, ¿sí?
menos, como dice el ejercicio, menos en la materia en la que ustedes son docentes, ¿sí? En la materia que ustedes tienen asignado. Vieron que aquí cada uno de ustedes tiene una materia asignada, ¿sí? Por ejemplo, Gonzalo Torres, Gómez Torres, él se va a inscribir a todas las materias que vea, menos a la materia eje 3-01, porque en esta materia él va a estar como docente, ¿sí? No sé si se entiende. Es importante que lo entiendan eso para tenerlo claro, ¿cierto? No sé si se entendió. Bueno, cualquier cosa también pueden consultarnos, ¿sí? Nos consultan por mail ahí a dgti.guarani@gmail.com, ¿sí? Nos envían las consultas de lo que les vaya surgiendo y nosotros les vamos a ir respondiendo y ayudándolos, ¿sí? Bien, estamos aquí. Como les decía, ejercicio 1, 2, 3. Bueno, la idea, como pongo acá, ¿no? Que todos los alumnos deben estar inscritos en todas las materias que manejan sus compañeros, ¿no? Bueno, deben hacerlos antes del viernes. Bueno, acá les vamos a dar una chance, ¿sí? Voy a ser bueno. El lunes, hasta el lunes 20. ¿Sí? Y acá vamos a poner... Juancito, ¿Sí? perdón que te interrumpa, pero estoy yendo a la parte de alumna, yo como alumna, y trato de inscribirme en las materias y me dice, debes realizar la reinscripción anual en la propuesta de licenciatura en Guaraní. Ah, bien. Bien. No estaba contemplado, no estaba contemplado en el ejercicio, pero bueno. Bueno, y a la Ali le dice que el periodo de inscripción comienza el 1 de abril, el 3 de abril. A ver que no estoy viendo. Bueno, acá, ¿no? Perdón. A todos nos sale, Juan, que tenemos que hacer la reinscripción anual. Bien. Bueno, ahí les vamos a habilitar para que puedan hacer la reinscripción anual y después se inscriben, ¿sí? ¿Sí? Porque es un control que muestra el sistema de que los alumnos no pueden inscribirse si no tienen la reinscripción anual. Así que bueno, no se preocupen, ahora les vamos a activar para que puedan hacer la reinscripción. ¿Sí? Aguanten un segundo. Perdón, Juan. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer la reinscripción anual. Sí, como alumnos. A través de matrícula, inscripciones, reinscribirnos a la propuesta. Exacto. Bien, gracias. ¿Lo hacemos a través del estudio administrativo? No, a través como alumnos, como si fueran alumnos, ¿sí? Estoy dentro del CIUANI, del CIU alumno. Sí, no, pero no te va a dejar ahora, Ceci, porque no está habilitada la reinscripción, ¿sí? Ah, está, porque no, eso te decía, no me aparece solo inscripción en materia, inscripción en examen, reporte, encuesta, trámite. Sí, no te va a aparecer.
ahora se lo estoy habilitando para que lo puedan hacer, ¿sí? Listo, Juancito, gracias. Ahí Perdón. nomás. No hay problema. Son cosas que han ido pasando porque hay algunos controles que no los tuvimos en cuenta, ¿sí? Pero ahí aguántenme un segundito que ha sido un error mío, que me he olvidado de crear el periodo de reinscripción, ¿sí? Bueno, ahí ya tengo que hacer un pasito más, pero les va a aparecer acá, apenas ingresen como alumnos, les va a aparecer una opción aquí al centro que les va a decir que se tienen que reinscribir, ¿sí? Ustedes se reinscriben y después se van a poder inscribir a las materias, ¿sí? Ahí, después que termine el taller, se los termino de completar, ¿sí? Así que Bueno, Juancito. no se preocupen. Bueno, ahí les modifiqué el práctico, ¿sí? Van a quedar habilitadas las inscripciones hasta el 20 de marzo. Y bueno, la idea es que todos, ¿no? Todos puedan crear las comisiones, es muy importante, para que el resto de sus compañeros puedan inscribirse a la materia que ustedes tienen asignada, ¿sí? Así después ustedes pueden ir viendo en los ejercicios 4, pueden ir viendo todos los compañeros de ustedes que se han inscrito a su materia. Bueno, aquí y después van a entrar como docente, ¿sí? Si ustedes se fijan, a ver, les muestro. Aquí cuando entran por el sistema de autogestión, van a ver que acá tienen un perfil alumno y perfil docente, ¿sí? Con el perfil alumno ustedes se van a poder inscribir a las materias y con el perfil docente ustedes van a poder cargar las notas a sus alumnos, ¿sí? Y ustedes les va a mostrar cuál es su comisión, la comisión que han creado. Van a entrar y van a cargarle las notas, ¿sí? En este caso no aparece nadie porque todavía no se han inscrito a la comisión de Alejandra, ¿no? Pero si no, les aparecería acá los nombres de todos sus compañeros y bueno, y ustedes los irían calificando, ¿sí? Bueno, eso como docentes. Después, en el 6, van a generar, cuando les habla de gestión, el sistema de gestión es el sistema que usan ustedes como administrativos, ¿no? Cuando habla de autogestión, es la web que usan los docentes y alumnos. Y bueno, después consultar la historia académica y el ejercicio 8 es rectificar un acta, ¿sí? Esos serían los 8 ejercicios. Bueno, nos quedan más o menos 5 minutos. No queda mucho tiempo más. Espero no haber sido muy duro con ustedes. Bueno, la idea es que podamos, nos puedan ir haciendo consultas, ¿sí? De los ejercicios, más allá de lo que hemos visto ahora, que pueden ir ustedes consultándonos a través del mail y nosotros los vamos a ir ayudando, ¿sí? Pero
no duden en preguntar, así van avanzando. Y por supuesto, cualquier duda antes, si pueden, consultar la documentación y todo el material que tienen disponible para resolver ese ejercicio. Sí, Ale. Perdón. Sí. Entonces vos te vas a encargar de modificar lo que nosotros nos cargamos como docentes, que nos olvidamos de tildar supuestamente la unidad académica. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, porque sin eso no vamos a poder continuar nadie, creo. No. Exacto. Gracias, Juan. Ahora los pongo a todos mis compañeros porque no estoy solo, ¿sí? Si bien aparezco yo acá, están todos mis compañeros que también están ayudando con el tema del taller. De hecho, bueno, algunos de los ejercicios los hemos repartido, los corrige algunos yo, otros el resto de mis compañeros. Así que bueno, vamos a estar solucionándole este tema para que ustedes puedan continuar con el tema del docente que no tiene asignado la responsabilidad académica. Bueno, no sé si tienen alguna otra consultita, nos quedan 3 minutos y se nos corta. Bueno, si alguno no alcanzó a entregar el práctico 1, bueno, por favor, si nos puede enviarlo, se nos puede enviar entre hoy y mañana, así nosotros tenemos tiempo de corregirlo. Y bueno, y también para que pueda continuar con el resto de los ejercicios, ¿sí? Bueno, cualquier duda nos estamos comunicando, ¿sí? Nos mandan las consultas por mail, al mail dgti.guaraní@gmail.com, y ahí bueno, vamos a ir contestándoles. Bueno, sin más, dejamos acá, ¿sí? Bueno, estamos en contacto. Un saludo a todos. Chao, chao. ¡Chao, Juancito! Chao, Ceci.